quiero empezar dando la bienvenida al ponente, al doctor Eduard Riera, coordinador de medicina nuclear del grupo CETIR-ASCIRES. Dar la bienvenida también a la audiencia, recordarles que las preguntas pueden hacerlas a través del chat. Y sin más, Eduard, gracias por participar y nos va a presentar exploración híbrida en la patología osteoarticular benigna. Cuando quieras, adelante. Eh, Creo que se está viendo. Pues, ¿Se ve Sí, la se sí, está pantalla? viendo, pero sin maximizar Vale, pantalla. tienes que pasar a modo presentación. sí, perdón. A ver, un momentito. Uso compartido. Al PowerPoint, ¿eh? Presentación pantalla al PowerPoint. Ya lo hacías bien, ya. Aquí. Un segundo. ¿Lo tienes en modo, presentación, Eduard? Sí, Vale, está invertido. Estamos viendo modo edición. vale. A ver, Y no lo que sé. no sé es por qué no me comparte la otra pantalla, que antes sí que me ha compartido, lo siento. Deja de compartir y vuelve. No pasa nada. Deja de compartir y vuelve a Sí, compartir. Ahora, vale. perfecto. Entonces vuelvo a compartir. Sí. Sobre todo al doctor Salvador Pedraza por su invitación a participar en esta plataforma. A ver, un momentito. Vale. Yo no voy a hacer una revisión bibliográfica, pues, ni un resumen, un poco una actualización científica de la patología osteoarticular benigna en el ámbito de integración, sino que he preferido más hacer un recorrido visual a través de distintas patologías que habitualmente pues, pueden ser muy prevalentes y que de alguna manera nos pueden dar una idea de lo que estamos viendo actualmente y de lo que podríamos aportar. Por supuesto, pues la evolución de la medicina nuclear es muy conocida desde estos primeros estudios o escáneres rectilíneos hasta lo que sería una imagen híbrida digital. Y como imagen híbrida, pues sería un corregistro real, un corregistro integral de la tomografía de emisión de positrones, del SPECT, y de la tomografía por emisión de positrones del PET con la tomografía computerizada o con la resonancia magnética. De hecho, en un artículo, en una revisión actual, destacaban un artículo en la revista Time del año 2000 en la que consideraban la cámara PET como galardonada como un invento del año 2000. Y lo que hacía era la cámara PET, no propiamente el estudio PET. Es decir, que era un estudio que permitía integrar dos técnicas distintas de imagen que habían evolucionado por separado y que quedaban integradas. En este caso, en nuestro ámbito en medicina nuclear, pues estamos integrando la gammagrafía y la tomografía de emisión de positrones con estudios morfológicos de TAC o de resonancia. Los equipos, lógicamente, son equipos compactos en los que en una misma sesión podemos analizar los hallazgos de una gammagrafía, de un estudio tomogamagráfico con el TAC. Los difosfonatos, por supuesto, son los radiofármacos más utilizados en la patología osteoarticular benigna, porque son los radiofármacos de la gammagrafía ósea, con una sensibilidad y una especificidad que llega a aumentar hasta un 30% cuando aplicamos técnicas híbridas con SPECT-CT. La especificidad con SPECT-CT, además, pues, puede aumentar, ya lo sabemos, con la combinación de otros radiofármacos, tanto PET, la fluordesoxiglucosa, como la gammagrafía con leucocitos autólogos o antigranulocitos marcados para los estudios de infección, o ya radiofármacos PET similares, con un comportamiento similar a los difosfonatos como el fluoruro, y ya otras gammagrafías que o bien ya están en menor uso o bien son todavía muy incipientes y se están analizando, ¿no? En cuanto a la PET, la fluordesoxiglucosa es en la patología osteoarticular benigna el trazador por excelencia en estos momentos y que a pesar de la introducción de nuevos trazadores también pues sigue siendo un estudio utilizado e interesante y especialmente en la patología inflamatoria infecciosa. La especificidad es limitada,
pero su combinación con la gamografía ósea estamos viendo que sigue siendo real, tanto en estudios sobre todo con infección crónica, inflamación crónica, infección de raquis y infecciones protésicas y material ortopédico. Puede realizarse consecutivamente a la gamografía ósea. Eso es muy importante porque esto permite que en una sesión relativamente corta combinamos la información de dos exploraciones, agilizando el tiempo de diagnóstico. Bien, para este recorrido un poco visual, las osteoartropatías o procesos degenerativos, inflamatorios osteoarticulares son extraordinariamente prevalentes, no únicamente por procesos inflamatorios con entidad propia o vinculados a patologías sistémicas. Pueden ser pues, desde el SAFO, el Tietses, artritis reumatoides, polimialgias reumáticas, espondiloartropatías, polisinovitis, sino también, sobre todo, por la patología artrósica degenerativa, que es especialmente prevalente en pacientes de edad avanzada. En este sentido, las cinturas escapular y hombros y las cinturas pélvicas, junto con el raquis, son áreas de muy alta prevalencia artrósica, pero también de algunas patologías concretas, pues en este caso pues artropatías de hombro, artropatías esternoclaviculares. Los estudios con SPECT-CT en gamografía lo que nos permiten ahora es determinar estas reacciones osteogénicas que hacen, que se producen cuando la degeneración del cartílago pues, provoca erosiones subcondrales y el hueso reacciona intentando reparar. Esto es lo que estamos visualizando en las gamografías, ¿no? En estos sectores articulares, pues esternoclaviculares, primeras uniones costocondrales, que son patologías artrodegenerativas muy prevalentes y que las vemos con mucha frecuencia, pero que en algún caso, y que no sería necesario realizar estos estudios SPECT-CT, puesto que en imágenes planares también las vemos, pero que en algún caso concreto y, ya digo, con procesos inflamatorios selectivos, sí que puede interesarnos concretar exactamente sus localizaciones. En cuanto a la patología de esta misma degenerativa en la pelvis, el comportamiento es el mismo también. El hueso, la reacción del hueso y la erosión subcondral reacciona y de manera que metabólicamente se repercute en una lesión pues, que llamamos osteoreactiva o captante, ¿no? Estos procesos degenerativos, que pueden ser más intensos y afectando ya prácticamente a toda la articulación coxofemoral, pueden también asociarse luego pues, a entesopatías reaccionales o a bursitis, que ya comentaremos después, y que la gamografía ósea también las puede detectar, y sobre todo en estudios SPECT-CT. Si vamos ya hacia patologías ya más evolucionadas, como podría ser la osteonecrosis, sí que es verdad que la osteonecrosis, el patrón más específico sería una imagen fría provocada por la ausencia de llegada del radiofármaco, pero sabemos que con prácticamente en el 99% de los casos ya encontramos que la lesión ya se está reparando, ¿no? Y los comportamientos son bastante similares a las series a las guías pues de ARCO o de otras guías con los grados, en los que según la cantidad o el porcentaje de afectación de cabeza femoral que puede haber, por ejemplo, en este caso, pues podemos determinar algún grado, y que coincide normalmente pues, con zonas de esclerosis o de radiolucidez en los estudios radiológicos, ¿no? Puede sernos útil también después de descompresiones transtrocanterias, por ejemplo, pues para ver cuál es la evolución, aunque radiológicamente también aquí no tendríamos especialmente problema, pero podemos estar determinando cuál es la situación metabólica del hueso, cómo está reaccionando, y en estos casos, por ejemplo, en estudios con lesiones con características de osteonecrosis bilateral, podemos ver diferentes modelos de reacción en cuanto a lo que sería modelos de reparación ósea, una reparación ósea mucho más activa en una cadera izquierda, con unas lesiones ya radiológicas mucho más evidentes, pero prácticamente indistinguible en una cadera con reacciones, con lesiones radiológicas mucho más circunscritas. Por supuesto, ya en evoluciones hacia procesos artrodegenerativos evolucionados, como en este caso, pues ya tendríamos ya la coxartrosis establecida, y pasaríamos ya a pacientes con candidatos posiblemente a reemplazo protésico, ¿no?
En las lesiones condrales, las erosiones condrales, pues las podemos, como digo, las podemos observar en radiología, pero en medicina nuclear pues se representan o tienen su representación en la gamografía ósea como reacciones osteogénicas de este hueso subcondral que podemos localizar específicamente pues, en determinadas situaciones. En determinadas localizaciones pueden ser más o menos extensas y pueden afectar a más o menos un hueso o un compartimento articular. La lesión osteocondral ya es más extensa, tiene también sus criterios radiológicos y tiene un comportamiento también gammagráfico pues, característico con este hueso reactivo, sobre todo en lesiones relativamente recientes, ¿no? Como en otros procesos artrodegenerativos o artropáticos o inflamatorios, pues cualquier área de artropatía que pueda en aquel momento estar provocando fenómenos de erosión ósea reactiva, pues la gamografía nos permitirá determinarlos y localizarlos de manera precisa. En las artritis los comportamientos gammagráficos suelen ser captaciones difusas, se ven muy bien en los estudios gammagráficos de cuerpo entero, para eso los tenemos y para eso los utilizamos. No nos interesaría aquí especialmente el SPECT, en estos casos en ocasiones sí que podemos hacer algún estudio de estas características porque estamos buscando otra patología asociada, ¿vale? Y las artrosinovitis, pues también que podríamos ver, por ejemplo, pues en rodillas, pues con comportamientos de hipercaptaciones globales, periarticulares, y que luego, pues estos pacientes, por ejemplo, pues pueden ser también los candidatos a sinobiortesis o procesos también dentro de la medicina nuclear con tratamientos con itrio, ¿vale? Intraarticulares. Sin duda, la capacidad que tiene, la capacidad holística que tiene la PET para hacer un estudio de cuerpo entero nos permite que sea un trazador además con una alta sensibilidad en procesos inflamatorios. Parece que esta captación de FDG pues se produce en fibroblastos sinoviales, en macrófagos pues vinculados a la liberación de citocinas inflamatorias y resulta un trazador realmente interesante en la valoración de procesos inflamatorios sinoviales. Por supuesto, en cualquier tipo de proceso artropático, la posibilidad de realizar un estudio SPECT lo que nos permite es localizar exactamente hipercaptaciones que hasta ahora en estudios planares nos costaba delimitar, incluso algunas pues, artropatías pues, cercanas a material protésico en huesos tan pequeños pues, como pueden ser las regiones trapecio-trapezoideas en una mano al lado de una prótesis trapecio-metacarpiana. Bien, en traumas y prótesis, aquí quizás soy un poco pretencioso lo de salvar prótesis, pero sí que nos interesa es ver esto, ¿no? Estamos en patología compleja, patología de alta complejidad, traumática, en la que lo que queremos ver si hay reacción ósea o no la hay, y este es un comportamiento que al prescriptor le puede dar información, sobre todo en retrasos de consolidación, pues como esta fractura peroneal o en las alteraciones pues, morfometabólicas compatibles con una pseudoartrosis en un escafoides poscarpiano izquierdo, pues con una actividad que es osteogénica y esclerótica pues más significativa en la superficie del fragmento distal, ¿no? Retrasos de consolidación en fracturas claviculares, por ejemplo, lo que nos está indicando es la persistencia de fenómenos osteogénicos o reparadores que a partir de determinados tiempos determinados que conocemos los especialistas, pues consideramos que responden a un retraso de consolidación o pseudoartrosis. En definitiva, lo que buscaríamos en realidad es que en procesos con osteosíntesis no ver absolutamente ningún tipo de reacción osteogénica, como en este caso, pues con material de osteosíntesis bien tolerado, pero lo que pretendemos precisamente nosotros es localizar cuáles son estos problemas. Y estos problemas a veces en osteosíntesis relativamente complejas pues pueden ser complicadas para el prescriptor para saber dónde está realmente o dónde se produce esta reacción, ¿no? En este caso, una reacción muy selectiva en la parte distal de la placa. Si hacemos alguna otra imagen, que en este caso no la tengo, no afectaría a este tornillo distal, sino que afectaría puramente a la parte distal de la placa. Esto luego tiene repercusión para determinar qué tipo de comportamiento terapéutico puede realizar el prescriptor sobre en esta fractura de tibia o en este caso pues en esta fractura de radio, que son fracturas pues con distinto material y donde podemos determinar
de manera precisa donde hay un comportamiento reactivo osteogénico anómalo. En las prótesis, la prótesis radiológica ya la podemos ver. Los fenómenos de reacción corresponden generalmente a zonas de radiolucidez, de radiolisis que podemos ver por el contacto, por la erosión del material protésico, frecuentemente pues en extremos distales del vástago, o a veces fenómenos de estrés en el cótilo. A mí me interesa especialmente en gammagrafía, estas reacciones osteogénicas más circunscritas de estrés más selectivo, porque estas sí que pueden tener una repercusión en el comportamiento del prescriptor, básicamente porque pueden orientar, y son lesiones de estrés extraordinariamente circunscritas que no responden realmente a lo que podría ser una movilidad o un aflojamiento protésico, y que seguramente con trabajos de balance articular, con una reeducación de la marcha, con un fortalecimiento de la musculatura, pues pueden resolver estos problemas y evitar estos fenómenos de estrés, seguramente por posiciones viciadas de la rodilla, ¿no? En este caso. Pero también conocemos la utilidad, evidentemente, pues, de la movilidad protésica séptica, ¿no? Y para estos casos lo que estamos utilizando son trazadores más específicos. La radiología y la medicina nuclear demuestran fenómenos osteogénicos, de radiolucidez patológica periprotésica, pero la gammagrafía con leucocitos marcados nos permite demostrar depósitos anómalos leucocitarios en el foco de infección que demuestran la infección de la prótesis. Insisto nuevamente en estas pequeñas prótesis, en estas pequeñas reacciones osteogénicas, en las que a veces, además de una manera, en estos casos quizás más defensiva, el prescriptor lo que pretende, y de alguna manera hay un cierto miedo a las infecciones larvadas, lo que pretende es que confirmemos de todas maneras que no existe una infección, ¿no? Aquí, tanto con estudios con FDG o con estudios con leucocitos marcados, pues podemos demostrar que no hay ningún foco de infección y determinar los focos de erosión. Y otro tipo de patologías que se asocian en la patología, en los pacientes protésicos, que no tienen nada que ver con la propia prótesis, ¿no? En estas pequeñas reacciones de bursitis o artropatías, por ejemplo, peroneotibiales, donde aquí la FDG, por ejemplo, procesos de las bursas tiene un interés evidente, o incluso reacciones osteogénicas muy circunscritas que pueden corresponder a antesopatías que pueden darse periféricas a este material protésico, o pequeñas condropatías, pues, patelares, focos de osteocondropatía patelar, o de inserción también ligamentosa, e incluso pues patologías algo más distantes, algo más distales a lo que es el propio material protésico, como vuestras lesiones de estrés, ¿no? Estos casos hacen que realmente el comportamiento luego del prescriptor sea totalmente distinto y se enfrente a intentar solucionar estos problemas en estas prótesis dolorosas. Ya presentaba antes también, muy parecida, reacciones de estrés circunscritas con estudios con leucocitos negativos. Los leucocitos tienen una distribución medular mucho más característica. En los estudios PET generalmente tenemos una actividad más sinovial, más de aspecto más de carácter más inflamatorio. Es importante en los leucocitos tener en consideración que hay desplazamiento medular de la médula al implantar el material protésico, y eso puede condicionar falsos positivos. Hay que tener cuidado. Para esto ya tenemos la solución con estudios complementarios con gammagrafías con coloide, que nos permiten confirmar las mismas localizaciones de los leucocitos. Cuidado también, sobre todo los antigranulocitos, que tienen una distribución también más vascular y que a veces, en ocasiones, en zonas de pequeña estasis venosa, pueden tener alguna pequeña retención y puede crearnos algunos problemas de diagnóstico. Y un aspecto muy interesante que tiene la PET en estos momentos: gammagrafía, en este caso, en nuestro caso negativa, para un estudio de prótesis dolorosa,
y en la que la PET estamos empezando a ver algunos comportamientos anómalos en partes blandas y sobre todo, por ejemplo, pues en estas reactividades pues, de musculatura aductora o sartorio del glúteo medio que pueden estar condicionando un dolor que no está vinculado a la inestabilidad ni a la movilidad de la prótesis y que podría ser corregido con técnicas de fisioterapia o rehabilitación. Este es un ámbito interesante en la técnica PET como complementaria de la gamografía ósea porque nos puede estar dando estas imágenes que a veces se pueden resolver mediante técnicas no cruentas, ¿no? Por supuesto, el raquis doloroso sí que es una de las entidades que son más interesantes en gamografía. Estas pequeñas pues, reacciones de hernias o incluso en pacientes jóvenes ya son mucho más raras, pero pueden darse. Pero la patología, pues lógicamente la patología en este caso deportiva, casi que sobre todo deportiva, nos interesa en nuestro ámbito la espondilolisis que puede ser metabólica o no metabólicamente activa y la gamografía nos da la posibilidad de demostrar esta actividad metabólica en una espondilolisis bilateral, esta actividad metabólica izquierda, que además después de una recuperación adecuada pues deja de reaccionar, ¿no? Y nos da esta posibilidad. La formación de osteofitos, lógicamente, si son osteofitos en formación, pues se pueden presentar, o bien procesos facetarios, articulares. La gamografía en este caso lo que nos permite es localizar con precisión estos sectores. Localizar con precisión estos sectores que en espondiloartropatías evolucionadas, bueno, podríamos pensar que no tiene demasiado interés, sí que lo puede tener, sobre todo en clínicas del dolor, en las que realmente están utilizando estas zonas de mayor actividad para seleccionar las áreas de rizotomía química y bloqueos facetarios con la administración de soluciones neurolíticas que pueden ser más localizadas en aquellos territorios en donde hay más reacción osteogénica. Por supuesto, la gamografía, como siempre, da algunas sorpresas. La eliminación renal del trazador pues, puede poner de manifiesto a veces hallazgos atípicos en una raquialgia inespecífica que correspondería a un riñón ectópico con una pequeña zona de litiasis. Esta ya es muy conocida, el aplastamiento vertebral, aplastamientos vertebrales agudos, subagudos, tienen una reacción osteogénica generalmente intensa, aplastamientos crónicos no presentan esta actividad. Por supuesto, en pacientes osteoporóticos la posibilidad de determinar pues, fracturas múltiples, fracturas externales asociadas, fracturas parciales en regiones dorsales, postraumáticas, siempre nos da esta idea de reactividad osteogénica que nos puede indicar la cronología de este tipo de lesiones. Y dentro del raquis he querido incluir también pues, estas artropatías que pueden ser pues, degenerativas, inflamatorias, sacroilíacas, que podemos seleccionar en cuanto a reactividad osteogénica en los estudios con SPECT-CT. Por supuesto, la infección es un tema interesante, es un tema en el que el galio había tenido su papel, pero prácticamente ha sido sustituido por la gamografía ósea, en este caso pues con una hipercaptación en el sector L3, L4, pues metabólicamente activo en una gamografía ósea y que en el PET pues demuestra una acumulación de un incremento del metabolismo glucídico en este espacio intersomático del raquis con extensión anterior a partes blandas adyacentes. Aquí el grupo del clínico ya había publicado en el 2015 un artículo en la Revista Europea de Medicina Nuclear, que además pues, ha salido en distintas revisiones. Esta sería la evolución ya hacia la normalidad, ¿no? Y que la captación, la persistencia de cierta actividad confinada en los márgenes de un disco intervertebral destruido, pues es un indicativo de inflamación, pero una captación persistente en el tejido blando o en el hueso y puede estar en consonancia con una infección activa en curso. Y la desaparición de esta actividad pues, nos puede servir a nosotros para confirmar la resolución de este proceso. Por supuesto, nos interesa muchísimo aquí el material de osteosíntesis. Este es un material complejo, puede ser difícil de valorar.
los modelos ortopédicos pues intersomáticos, interdiscales, en los que podemos determinar si la afectación corresponde precisamente al material de síntesis o no. En este caso, pues una formación osteofítica paralela con también un poco de artropatía, pero sin afectación. En este caso también otro osteofito que se está formando sin afectación del tornillo o al revés, afectación directamente del tornillo, con esta afectación en la que podemos determinar pues las áreas en una prótesis con múltiple material de osteosíntesis, cuáles son realmente los tornillos que son reactivos y que están demostrando erosión o inestabilidad. En la patología osteotendinosa somos también muy sensibles en el sentido de que podemos determinar pues, pequeños focos de entesopatía, pequeños focos de arrancamiento, pues peritrocanterio, las bursitis o trocanteritis también son fácilmente detectables y pueden tener una implicación también de cara a infiltraciones, a posibilidad. Cuidado con pequeñas hernias de la cápsula articular que a veces pueden tener una cierta traducción metabólica y que pueden ser bastante inespecíficas, pero también pues ese tipo de lesiones de estrés o osteotendinosas, por ejemplo, malleolos peroneales. La PET también es muy sensible para ello y pequeños arrancamientos también en los que podemos determinar esta actividad osteogénica que puede indicar sobre todo la cronicidad de este tipo de lesiones, ¿no? Las reacciones en la fascia plantar que pueden tener una cierta, en este caso con una cierta extensión hacia la bursa retrocalcánea y que pueden tener una repercusión en el momento en que puedas decidir un tratamiento selectivo, en este caso con infiltración, o las reacciones habituales que vemos de manera habitual relacionadas con el manguito de los rotadores en el troquíter humeral. Las entesopatías del pubis, artropatías, o sea, entesopatías tensionales en las escápulas o en la inserción del ligamento rotuliano en la tuberosidad tibial anterior, ¿no? Y las fracturas de estrés también, que las podemos localizar fácilmente en la gamografía ósea. A veces no tienen una repercusión tan clara. En este caso sí que tienen un pequeño hueso accesorio en la base del quinto metatarsiano, pero otras que pueden ser más complejas y prácticamente sin traducción radiológica, pues como está en la base del tercer metatarsiano. Otras reacciones de estrés sin apenas traducción morfológica pueden ser estas periostitis pues, que pueden ser laborales, por actividad laboral anómala o por actividad de sobrecarga en esta periostitis cubital, o las periostitis pues, más frecuentes tibiales, que incluso pueden acabar generando una fractura de estrés si no se realiza un tratamiento adecuado. Algunas periostitis también costales, que pueden ser en algunos tipos de ejercicios laborales o incluso de patología deportiva, pues en remo, piragüismo, tenis, que pueden dar este tipo de patologías que no llegan a tener una traducción radiológica muchas veces significativa, pero sí que tienen una reacción osteogénica pues evidente, ¿no? Y interesante también en una revisión reciente sobre la polimialgia reumática, la sensibilidad de la PET para bursitis, entesopatías y tendinitis que pueden aparecer en este tipo de patologías, ¿no? Y aquí sí que, sobre todo en este caso de la polimialgia reumática, pues en hombros, esternoclaviculares interespinosas intervertebrales o la bursitis trocanteria y las tuberosidades isquiáticas, en una patología además que la ventaja de la PET que se puede asociar a la arteritis de células gigantes y que en este caso la PET sí que ofrece una posibilidad interesante. Y en tumores óseos benignos realmente no somos relevantes en los algoritmos, pero sí que el osteoma osteoide es muy claro, es una patología muy conocida y en ocasiones en situaciones menos típicas, aunque ya conocidas como un osteoma osteoide vertebral cervical, pues puede favorecer el diagnóstico, reforzar la impresión diagnóstica del TAC. Los tumores de estirpe condral generalmente suelen captar, suelen tener captación, tienen criterios habitualmente de benignidad, aunque en ocasiones también pues con estos ciertos abombamientos que podrían generar alguna duda o alguna previsión sobre la posibilidad de que estos pudieran degenerar hacia
hacia condrosarcomas, por ejemplo, pero que bueno, tanto la evolución radiológica, la vigilancia radiológica como gamma gráfica, pues nos puede dar estas imágenes. Y los osteocondromas o bueno, normalmente o exostosis que no suelen tener, que pueden no tener reacción, pero que sí que nos interesa saberlos. En este caso, pues una reacción osteogénica intensa en un cóndilo mandibular, que puede ser también incluso la posibilidad de que fuera un osteocondroma activo y progresando. En estos casos, en los cóndilos, sí que tenemos estas hiperplasias condilias que son reactivas y que nos permiten ver fácilmente, la actividad en la articulación patológica. Los quistes y tumores de estirpe fibrosa no suelen tener representación gamma gráfica, a menos que pueda haber un cierto compromiso de la cortical ósea, que aquí es donde podríamos tenerlo. Y los hemangiomas vertebrales típicos, atípicos, no suelen tener ningún tipo de representación gamma gráfica, posiblemente porque la microvasculatura que tienen no permite ni siquiera entrar al radiofármaco. Y por supuesto, pues en las infecciones ya sabemos las posibilidades que tenemos, la gamografía ósea en estos estudios, sobre todo de alta complejidad ortopédica, en la que en este caso pues una artritis prácticamente en toda la mortaja tibio-peroneo astragalina, pero que el estudio leucocitario lo que demuestra es una actividad sobre todo intraarticular y periférica prácticamente tocando a la placa peroneal, desde donde aparece la primera captación del leucocito y que luego se extiende hacia la articulación. A veces también pudiendo determinar un proceso osteoinfeccioso fuera del material de síntesis, lo cual eso sí que le puede servir al traumatólogo. A veces las imágenes 3D pueden ser interesantes, una artritis pues post-pinchazo con un absceso y que nos permite determinar que no existe afectación de hueso. O lo mismo en estos casos en este caso ya en pies diabéticos, en los que, por ejemplo, pues una reacción de osteitis distal y con una captación anómala patológica de FDG, que coincide tanto no solamente en hueso como en partes blandas, pero al revés, en huesos como en artropatías de Charcot, en huesos en pies evolucionados y en las que puede haber una úlcera plantar, podemos determinar que esta úlcera no está afectando al hueso y por tanto no está ofreciendo, no está provocando una osteitis, lo cual podemos tener luego un comportamiento menos agresivo. En lesiones postortopédicas, en este caso por retirada de un material de síntesis, pero con persistencia de dolor, inflamación y supuración, y en la que el estudio FDG demuestra esta actividad, que no solamente hace el recorrido de donde había estado el tornillo de esta osteosíntesis de calcáneo, sino también progresando hacia partes blandas. En este caso, la PET sí que es un gran trazador para poder localizar partes blandas con precisión. Y procesos ya de ortopédicos muy complejos, ¿no? Como en este caso con esta fractura cubital y con estas reacciones osteogénicas en un paciente que inicia un cuadro de supuración y que justo coincide con estas áreas más osteogénicas en estos tornillos del tercio medio y en esta zona del olecrano, ¿no? Olecraniana, pero que la PET además no solamente demuestra esta actividad en partes blandas, sino además todo el recorrido prácticamente de la placa de síntesis, indicando la infección además con partes blandas hacia un territorio de supuración. Solo para acabar, en fase vascular, la fase vascular sería el estado del arte de la gamografía ósea. Y claro, hacer un SPECT-CT es complicado. Tendríamos que determinar, cuando hemos hecho la fase tardía en una gamografía ósea, sabemos dónde se ha distribuido el trazador. Sin embargo, en la fase vascular tenemos que haber hablado muy bien con el paciente, tenemos que prever muy bien dónde va a estar y tenemos que ver si realmente el SPECT-CT puede dar algún tipo de resultado. Hemos empezado a hacerlo y en algún caso lo que estamos buscando y estamos viendo algunas discrepancias. Sí que es verdad que en este caso, en estos casos de patología compleja, en la que había una reintervención por una pseudoartrosis en este componente distal, en el maléolo tibial, el comportamiento inflamatorio en la fase vascular era muy intenso, precisamente en el material de síntesis donde se había introducido recientemente, apenas 2 meses antes, y sin embargo esta zona de pseudoartrosis mantenía en la fase tardía esta captación intensa, lo cual indica pues, que evidentemente hay un retraso de consolidación y ese proceso inflamatorio simplemente corresponde a la actividad del material de síntesis recientemente implantado, ¿no? O en estos casos ya en los que son más complicados,
linfonodos hay una actividad vascular bastante más discreta, lo cual cuesta mucho más de obtener en el estudio SPECT, pero bueno, es peritrocanteria periférica en partes blandas y que se corresponde pues prácticamente sin apenas reacción osteogénica en el hueso. Pero bueno, esto es un tema que nosotros tenemos que ir viéndolo. Es importantísimo en estos casos adecuar las dosimetrías. Esto lo habíamos presentado en el último congreso en Pamplona de medicina nuclear y en los que estamos trabajando. Raquel Llané es la supervisora de técnicos, el doctor Alfons Comta también ha colaborado mucho, que es radiólogo, para poder ir adecuando las dosimetrías, sobre todo de los estudios TC, porque son fundamentales. Estamos aquí haciendo exploraciones y reexploraciones que a veces, pues simplemente con una primera, que tengamos una buena exploración radiológica, podemos limitar en kilovoltajes o en amperajes las siguientes exploraciones que volvamos a realizar complementarias de estos territorios. Y nada más, acabo ahora y si hay pues preguntas, cuestiones, pues a su disposición. Bueno, Eduard, muchísimas gracias por la síntesis, ¿no?, en tu presentación bueno, de un tema tan amplio. La verdad es que nos has dado una información que tenemos que meditar ah, tranquilamente. Y bueno, has cerrado, ¿no?, cuestiones y has abierto otras, ¿no? Realmente, en todo caso, vuestro grupo, ¿no?, en CETIR sois muy buenos, ¿no?, en este tipo de patología, ¿no? Con Montse Minoves también, Pere Bassa y todo el grupo, sois referentes en este tema y hemos de aprovechar ahora pues para intentar aclarar todavía más cosas. Yo, si os parece, hay una pregunta del chat que considero muy interesante, que a nosotros pues nos plantea siempre dudas, ¿no? Es una pregunta de María Pilar Boya, que pregunta si un PET-TAC que capta el disco vertebral se le hace control a los 2 meses tras antibióticos y aumenta la captación. Se hace RM y sugiere osteocondrosis intervertebral. Y pregunta qué prueba es más, entiendo yo, más precisa, si el PET-TAC o la RM. Yo creo que el tema del antibiótico, pues siempre hay dudas en dos sentidos, ¿no? Una, pues cuando hacemos la prueba, si ha estado tomando antibióticos, a partir de cuándo puede afectarnos la captación, ¿no? Yo creo que tenemos respuesta muy precoz, ¿no?, a ello, pero no sabemos muy bien y así estamos viendo la respuesta al tratamiento o el diagnóstico en sí, ¿no?, cuando tardamos en hacer la prueba. Y la otra es especialmente, ¿no?, en las espondilodiscitis. Nosotros tenemos algo de experiencia en eso pero todavía no nos hacen caso, ¿no?, para decidir si se hacen stop del antibiótico o siguen, les va bien porque les ayuda o les da confianza, pero tampoco está muy bien establecido qué hacer. Entonces, bueno, a ver qué opináis, ¿no, Eduard, tú a esta pregunta y un poco al tema? Yo estoy de acuerdo, creo que aquí tenéis además experiencia vosotros y ya lo habéis publicado, creo que está... pero es verdad, el comportamiento del PET en el hueso es complejo. Es un trazador de alta afinidad por la inflamación, pero que en ocasiones también tiene una alta reactividad en la osteolisis y que en ocasiones tiene comportamientos relativamente pues variables o poco esperados, seguramente pues porque todavía no tenemos suficiente experiencia, ¿no?, al ir trabajando aquí, y que los efectos de los tratamientos, sobre todo en estudios de infección, pues todavía estamos en un momento en que hay que ir valorándolos. Creo que para mí esa pregunta es muy interesante, pero creo que todavía es demasiado pronto. Sí que creo, y después de trabajos como el vuestro en el Hospital Clínic, es que realmente la espondilodiscitis la podemos seguir, la podemos analizar con el PET, y yo creo que es entre la gamografía ósea o el SPECT y el PET, creo que son dos dispositivos diagnósticos que nos permiten analizar muy bien cómo está esta discitis y cómo evoluciona. A dirección de esa pregunta, ¿no crees que el PTRM nos lo puede solucionar mejor? Posiblemente. Lo que pasa es, a ver, el único problema del PTRM, y ese sí que es un problema que
estamos teniendo y que quizás lo estamos utilizando menos es la instrumentación. Si hay instrumentación al lado, pues aquí tenemos unos problemas, ¿no? Y el segundo problema que sí que lo hemos ido viendo, porque claro, dices, tenemos un equipo PTRM fantástico, muy bien, podemos utilizarlo, es que los estudios gamma gráficos son con SPECT. Entonces, claro, hacer la dicotomía SPECT con PTRM a veces nos es más incómoda, ¿no? Y nos es más cómodo confirmar con el PET-TC porque estamos dentro de un análisis morfológico similar, ¿no? Y ahí es un problema que podemos tener con el PTRM y que por eso quizás lo estamos utilizando menos de lo que habíamos previsto en este caso, ¿eh? En otro tipo de, pues evidentemente en neurodegeneración, en algún tipo de tumores, próstata, mama, gine, no hay ningún problema, lo estamos utilizando mucho, pero en patología osteoarticular que pensábamos, sobre todo infecciosa, que la íbamos a utilizar mucho, el problema es que hay mucha que es ortopédica también y que hay síntesis y luego además es esto, analizarlo luego contra el SPECT no es fácil. Los comentarios, los expertos. Sí, si me permitís, yo también quería felicitar al doctor Riera, que como ha dicho el compañero David, es un referente claro en patología osteoarticular benigna. Es autor de un libro junto a la doctora Minoves que todavía nuestros residentes utilizan y que les encanta, ¿no? Y que yo animo desde aquí al ver esta iconografía tan extensa, ¿no? Que nos ha mostrado que hagan una nueva edición, ¿no? Con patología ósea en la época híbrida, ¿no? Que nos iría muy bien para las futuras generaciones. ¿Vale? Ha tomado un tema muy, muy complicado, ¿no? El de la combinación de la gamma ósea y el PET. Nosotros, excepto en patología vertebral instrumentada, ¿no? Que sí que lo estamos aplicando bastante de manera rutina. En el resto de patologías que ha presentado no lo tenemos todavía estandarizado y nos da un poco de miedo, ¿no? Por la falta de especificidad de la FDG. Yo creo que aquí nos falta mucho trabajo a todos de estandarización, de validación, de saber bien lo que estamos viendo, ¿no? Llevamos muchos y muchos congresos, ¿no? Esperando que nos digan la utilidad de la FDG en las prótesis y van pasando los años y no acaban de salir en las guías, ¿no? Las indicaciones y estamos un poco en el punto de partida estancados, ¿no? Entonces sí que hay que aprovechar. También pienso que es muy importante, igual que en oncología, ¿no? Y el PET-TAC, nos hemos integrado mucho en los comités multidisciplinares y hemos aprendido muchísimo y nos hemos formado y hemos aumentado nuestra capacidad profesional gracias a lo que nos han aportado los clínicos, pues en patología ósea benigna. Yo no sé si vosotros tenéis comités o sesiones multidisciplinarias con los traumatólogos, los reumatos. Yo creo que lo tendríamos que empezar a integrar, ¿no? Porque cada vez estamos valorando patología quirúrgica más compleja, ponen injertos, ponen tipos de cirugías tipos de material, ¿no? Que pueden dar reacciones a cuerpo extraño durante años y años y necesitamos impregnarnos mucho, ¿no? Del conocimiento de los médicos prescriptores, ¿no? Entonces yo creo que es un campo que tenemos que recorrer todavía y estamos un poco verdes, ¿no? Sí, sí, igual que ha ocurrido en oncología, los comités creo que son importantes y sobre todo porque yo creo que es esto, realmente lo que estamos haciendo ahora es patología traumática, ortopédica o incluso reumatológica compleja, ¿no? Y que son pacientes que es esto, que no el seguimiento de los procedimientos según las guías pues no siempre solucionan estos problemas a estos pacientes y son los que realmente pues vale la pena comentar, analizar y son realmente interesantes la opinión sobre la participación en comités, ¿no? Yo creo que aquí esto sí que es interesante. Hola, Eduard, felicitarte porque si vale una imagen más que 1000 palabras, pues las 50 imágenes que has presentado, imagínate, ¿no? Yo creo que ayuda mucho la imagen híbrida y tenemos problemas cuando capta, pero cuando no capta el problema yo creo que ya está solucionado, ¿no? O sea, tener una gammagrafía, sea planar o un SPECT-TAC o un PET-TAC y no capta, tanto nosotros como el clínico que solicita la prueba se queda muy tranquilo. Esto es una, ¿no?
Luego, claro, que capta, pues bueno, habrá que interpretar en el contexto clínico y es cuando aparecen las dudas, dada la inespecificidad de los trazadores que utilizamos, sean difosfonatos o sea FDG, o, que son los que generalmente utilizamos, ¿no? Y en este sentido, pues quizás los estudios seriados sí que ofrecen inputs de cara a la valoración de la exploración, ¿no? Y ver cómo evoluciona una captación a lo largo del tiempo y, por ejemplo, de manera conjunta con la resonancia, como apuntaba pues, la pregunta de María, pues, a ver, probablemente, y no ha dicho si el paciente pues tiene, continúa con sospecha de infección activa, ¿no? Si hay reactantes de fase aguda, si el dolor ha aumentado o no. O sea, la imagen hay que interpretarla de manera conjunta y yo creo que el patrón este evolutivo nos puede dar mucha información, ¿no? Yo qué sé, probablemente pues si en la resonancia sugiere osteocondrosis, como dice, pues igual los cambios que ve el PET sean secundarios a estos mecanismos reparativos y si el paciente pues, está mejor y, y los reactantes de fase aguda pues, mejoran, probablemente los antibióticos están haciendo efecto. Quiero decir que, a ver, las preguntas dicotómicas de sí no, hay que matizarlas en el contexto clínico y hacer las exploraciones como buenamente pensemos y que están indicadas y como los algoritmos de las guías lo refieren. En todo caso, la curva de aprendizaje creo que la estamos adquiriendo y que poco a poco pues vamos teniendo un papel importante en el manejo de estos pacientes. Está muy bien es lo que has dicho y aquí también es importante la actitud de los residentes, pues, ¿no? Que son los que están más en máquinas y en in situ, ¿no? Porque esta patología osteoarticular a veces es muy compleja y el historial clínico del paciente puede ser complejo, puede ser multifactorial y además multicéntrico. Es decir, que son pacientes que han ido de un sitio a otro, se han tratado en unos sitios y ahí sí que es importante saber qué ha ocurrido, qué ha pasado y hacer una buena historia. Porque si no, lo que decía Albert, ¿no? Aquí perdemos un poco el contexto de cómo interpretar lo que capta, cuando no capta. Y en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que la historia clínica es importante y tener una buena historia de estos pacientes es fundamental. Muy bien, si os parece, queda muy poco tiempo. Quería transmitir la felicitación de Arturo Isaac Zamudio desde México. Y bueno, si queréis acabamos con una última pregunta del chat de Virginia Peiró sobre prótesis articulares. Pregunta qué os parece el uso de SPECTAC en la imagen precoz de las prótesis articulares y si la estáis implementando. Bueno, prótesis articulares es un tema controvertido, bueno, como la mayoría, ¿no?, de los que han salido hoy aquí. Si quieres resumidamente dar tu opinión, Eduard, o alguno de vosotros. Entiendo la imagen precoz, entiendo estudios relativamente precoces, ¿no? Poco tiempo después de la implantación de la prótesis. No de la fase en la vascular, fase precoz, entiendo de la yo. fase vascular. Sí. Bueno, lo he comentado al final, estamos empezando a analizarlo. A ver, la fase vascular es importantísima, o sea, da una especificidad a la exploración enorme. Tanto si es partes blandas adyacentes dentro de una prótesis como si es la misma prótesis, ¿no? O el componente articular que estamos analizando. Por lo tanto, la fase vascular sí o sí debe hacerse, es imperativa. Y a partir de aquí, bueno, hacer un SPECT-CT no, lo hemos empezado por el comportamiento tan inflamatorio que tiene a veces también la PET o incluso los antigranulocitos, ahora que estamos utilizando más también, después con las limitaciones que puedan haber con el marcaje de leucocitos, estos componentes vasculares que a veces sí que son más de tipo inflamatorio y que de alguna manera pues podemos ver si hay alguna correlación con esta fase vascular.
pero por lo menos para nosotros esto es muy inicial. Es muy difícil hacer una fase precoz. La fase precoz la tienes que hacer dentro de los primeros 5 minutos, tienes que tener al paciente bajo cámara, haces una primera imagen, si la captación vascular es significativa, entonces ya disparas el SPECT y sabes además que no debes durar más de 5 minutos de adquisición, lo cual la actividad es pobre, ¿no? Con lo cual luego te requiere un trabajo de procesado, de valoración, es decir que bueno, bueno, puede tener su interés. Pues gracias, Eduard. Nos pasamos ya de tiempo. Hay más preguntas, me sabe mal, pero creo que hemos de dar paso ya al director Salva Peraza. Salva, adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu excelente moderación. Gracias también a Albert, Flotats y Antonio por vuestros comentarios muy acertados. Y Eduard, como siempre, una maravilla. Es un gusto poder escucharte. Y yo quisiera un poco subrayar algunos temas que han salido. Yo creo que hay tres mensajes. La imagen híbrida está muy viva. Lo has dicho tú muy bien, es tan prevalente. Hay una serie de retos. La formación ha salido como un reto claro. Yo me uno un poco al clamor de que si por favor podéis el libro de la doctora Minoves volver a editarlo, estaría muy bien. Quizás desde la Sociedad Catalana de Medicina Nuclear pudierais dar apoyo de alguna manera a vuestro criterio y quizás quizás sugerir que a lo mejor la Sociedad de Medicina Nuclear y la Sociedad de Radiología tendríamos que colaborar para poder un poco ayudar a dar a los jefes de servicio en cada centro directrices, ¿no? En el fondo, muy viva la imagen híbrida, con retos y que tenemos que saber afrontar. No sé si quieres hacer algún añadido más, Eduard, al final. No, nada más. La verdad es que muchas gracias por dejarnos presentar también este tipo de patologías que trabajamos en los servicios de medicina nuclear junto con los radiólogos y que creo bueno, que evidentemente pues, son imágenes realmente atractivas. Hay una información muy atractiva en estos estudios y que realmente pues, vale la pena que los trabajemos y que los analicemos, ¿no? Y aquí con el tiempo, pues sobre todo haciendo exploraciones de buena calidad, precisas y con la mínima radiación posible al paciente. Esto siempre también teniéndolo en consideración. Perfecto, pues seguro que contamos contigo en el futuro para más sesiones. Simplemente a recordar que mañana tenemos una sesión del doctor Antón Albanell de San Pau, que nos va a hablar de cómo diseñar un protocolo de TAC a medida, fundamentalmente tórax, pero en general directrices para optimizar los protocolos de TAC. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Tony Rubio, gracias Albert Flotats, gracias David Fuster, gracias Eduard, gracias Dani. Que tengáis un gran lunes. Gracias a todos. Nos vemos. Igualmente. Un saludo. Deu. Hasta Gracias. luego. Chao.